Sé que no van a contestar porque ellos no se van a lanzar, ellos no son bobos. Ellos saben y saben medir espuelas. Pero bueno, tú sabes que yo me suscribí al canal del Guerrero Cubano. Porque aparte de que esto es un equipo de manipuladores, el 90% de todo lo que dicen es sacado de contexto. Y encima de eso, una sarta de tonterías y absurdos que no tienen razón ni sentido de ser alguno. Pero está descuerando a los comunicadores y especialmente a Eliezer, que le dice vistecito. Y yo quiero cogerme el combate para mí. Eliezer no puede combatir contigo porque Eliezer no es peso pesado. Pero yo sí soy más de 91 kilogramos, echa para acá que vamos a pelear tú y yo. Tú me estás hablando de que en Cuba hay distribución equitativa. ¿Equitativa para quién? ¿Para los esclavos? Claro que sí. En una plantación de esclavos, todos tenían derecho a un par de alpargatas, a un pantalón de sacuarina, a dormir en un barracón, a ir a la enfermería nauseabunda, a comer la comida mala y a trabajar de sol a sol en un cañaveral. Ese es el derecho que tenía un esclavo a recibir un aguinaldo en Nochebuena y que el amo le permitiera bailar un bembé o un palo mayombe allí. Pero no tenía derecho a decidir su vida, a decir lo que pensaba y sentía, a elegir con quién se casaba y a irse en libertad por derecho propio que le correspondía como hombre libre. Eso mismo pasa con un cubano. ¿Qué justificación tú das para eximir de culpa 64 años de tiranía y de opresión? A ver, ¿qué justificación tú das? ¿De qué bloqueo tú me hablas? Tú dices que contactaron con 64 compañías norteamericanas y que solo 2 respondieron y que luego se echaron para atrás por las limitaciones propias del embargo. Tú dices bloqueo, eso es embargo. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué tú no haces contacto con el Canadá? O con México, que Díaz-Canel está allí llevando piedra para el Tren Maya. Ahora que recibió Díaz-Canel la orden de la Cruz Azteca, ¿por qué no hizo contacto con el amplio entramado de empresarios mexicanos? Ahora que el peso mexicano se ha fortalecido como nunca, ahora que está pujante la economía de México por encima de cualquier economía de Latinoamérica. Veas negocio con Lula, que el gobierno de Lula no te tiene bloqueado. Chile no te tiene bloqueado. En este hemisferio no te tiene bloqueado nadie. Tienes un embargo por las expropiaciones, por la intervención, por la estatalización de propiedades que no eran tuyas, que se robó Fidel Castro en la componente Camarilla a principios de revolución. Es verdad que eliminar el bloqueo, o sea, el embargo, es facultad única y exclusiva del Congreso de los Estados Unidos. Pero la pregunta que yo te hago es la siguiente. Tú hablas de distribución equitativa. ¿Cómo tú me reconcilias eso, Guerrero Cubano, o sea, aquí por la seguridad, con la vida de lujo del nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo López Castro Espín? ¿Cómo tú me reconcilias eso? Esa vida de lujo, esa vida de yate, esa vida de marajá del Caribe, ¿cómo tú la reconcilias con una constitución donde el rico no existe y donde todos somos iguales porque es una nación de obreros y campesinos, representada en la hoja y el martillo de la bandera de la Unión Soviética? ¿Cómo tú me justificas eso? Yo quiero que tú me digas si la distribución es equitativa. Mándame un video de Mariela Castro comprando en la bodega las 4 onzas de azúcar, el chícharo, la sal y el poquito de aceite. Mándamelo. Y yo creo en ti.
Y estás peleando con Eliezer porque Eliezer no sabe nada de política, pero yo te desafío. Dale, vamos a entrar en una directa tú y yo. Sé que tú no me vas a contestar. Porque ¿de qué tú me hablas? Cuando tú hablas de mentiroso, ¿a quién te refieres? ¿Tú quieres que te cite todos los pasajes de mentira que a lo largo de los 50 años de gobierno Fidel Castro esgrimió por el mundo? ¿Quieres que yo te los diga? Entonces, ¿de qué tú hablas de Eliezer? Eliezer no sabe nada de política, es un comunicador. Cuando tú me hablas a mí de bloqueo interno, yo quiero que tú me digas qué cubano es dueño de una cementera, de una acería, de un puerto de embarque y desembarque pesquero. ¿Qué cubano tiene una flota aérea, una flota de ómnibus? ¿Qué cubano es dueño de un banco? Entonces, ¿de qué derecho tú me hablas a mí? Para ti derechos humanos son derechos sociales. Tú estás equivocado con los conceptos de derechos humanos. Y te los voy a decir. Te los voy a citar en las palabras de tu mentor, de tu guía, de tu líder, del invicto querido y comandante en jefe. En el discurso poético de las Naciones Unidas en el año 79. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, dijo Fidel allí. Pero también hay que hablar de los derechos de la humanidad. Derechos humanos no tienen nada que ver con derechos de la humanidad. Estás equivocado. Los derechos humanos son lo que jurídicamente te corresponde a tu dignidad humana. Los derechos sociales, que aunque van de la par de los derechos humanos, no tienen nada que ver con lo primero. Entonces, Fidel dice, ¿por qué unos han de ser inmensamente ricos para que otros sean inmensamente pobres? Esos son derechos sociales. ¿Por qué unos tienen que andar descalzos para que otros vayan en lujosos automóviles? ¿Cuál es el destino de estos últimos? Ser eternamente pobres. Y Fidel Castro recalcó allí que derechos humanos no eran los derechos de la humanidad. Estás equivocado. Pero vienes a confundir al pobre Eliezer, porque Eliezer no sabe nada. Eliezer es como no sabe nada aquel muchacho de la serie soviética No Sabe Nada, que como no sabía nada, entonces quería hacer un carro de un melón y quería que el carro caminara con jugo de manzana, y quería hacer un carro que se llamaba la melomanzanera, con jugo de manzana y de melón. Pero yo no soy Eliezer, yo sí sé de qué te hablo. ¿De qué bloqueo tú hablas? Si ustedes viven como Marajá, tú no, porque tú eres un personero enviado. Tú lo que ganas es una javita y una bobería ahí. Tú ahí eres un don nadie, tú ahí no pintas nada. Entonces tú dices, pero bueno, que estamos tranquilos aquí, tranquilos, porque la tranquilidad la impone el PCC con las armas. ¿De qué futuro y de qué suicidio tú hablas de la juventud norteamericana? Y tú quieres peor incertidumbre y peor enfermedad mental que levantarse por la mañana y no tener un huevo para hacerse ni una tortilla. Tú quieres ver peor tortura para la juventud que estar arrancada sin un peso. ¿Quieres que te lo demuestre? Mira el video del rapero tirando dólares ahí frente al hotel en Inglaterra. Todos los jóvenes desesperados por coger 4 pesetas. Eso es miseria rampante, creada por ustedes. Y tú dices que Cuba es un país pobre. ¿Y quién ha empobrecido a Cuba? ¿El embargo estadounidense o el PCC? ¿Por qué un cubano tiene que ser inmensamente pobre? Porque tú no lo dejabas vender ni duro frío. Era un crimen en Cuba vender cucurucho de maní, ¿tú lo sabes? ¿Quién metió preso al rey del plátano en plena pandemia? Al rey del queso, al rey de la carne de puerco. ¿Quién los metió preso? En los últimos 64 años, ¿qué norteamericano ha puesto una bota para llenar a Cuba de marabú y de vago? ¿Quién es el que le vende al pueblo en una moneda y le paga en otra? ¿De quién son todas esas tiendas y quién las opera? ¿Para qué tú coges esa plata? ¿Quién tuvo 50 años los cubanos presos que no los dejaba viajar excepto con una carta, como los negros en la esclavitud que tenían que tener una carta de libertad del amo? Fidel Castro. ¿Quién tenía un apartheid social que no te permitían entrar al hotel? Fidel Castro. ¿De qué tú hablas?
La langosta que se coge en Cuba, aparte de la que cambian por la leche en polvo para los niños. ¿Quién se jama a la otra? Esas fotos de Mariela comiendo langosta por encima del pueblo trabajador, ¿cómo tú justificas eso? Entonces, ¿de qué tú hablas? ¿Cómo tú justificas 64 años de un sistema monopartidista? ¿Dónde están las elecciones que Fidel Castro prometió? Elecciones en 18 meses, ¿dónde están? Si él mismo dice ahí que no es comunista y que su ideología es verde como las palmas y que nunca pactará con el imperio que le robó la libertad a los países de Europa, Europa del Este sobre las esteras de los tanques soviéticos, el que masacró al pueblo de Rumanía y de Bulgaria. Y entonces, ¿de qué tú me hablas a mí? Lánzate para acá conmigo, ven que aquí sí hay. No, con pobre Eliezer no, conmigo. Dale, que tú dijiste que de Marco Rubio para arriba. Yo estoy aquí a ver si tú puedes llegar al nivel de mi desafío. Dale, que te estoy esperando.